Ok, entonces vamos a comenzar nuestra sesión de este día en nuestra serie verso por verso en el capítulo 9 y 10 del libro de Génesis, donde vamos a encontrar la bendición de Dios a Noé una vez que sale del arca, que Dios le ordena salir del arca, cuando ya se había asentado en el monte. Vamos a ver la nueva creación, ¿sí? Entonces podemos decir que es una recreación. Y ahí también Dios va a establecer no una promesa, sino un pacto con una señal muy contundente que es el arco iris. Y después vamos a hablar de los hijos de Noé, un relato muy, muy interesante. Y bueno, vamos a comenzar con esta imagen que nos va a hablar de Noé y su contexto. Quiero que veamos cómo quedó la tierra después. Obviamente, pues esto no es una fotografía, perdón, sino es para darnos una idea. Noé, después de un año entero de estar adentro de esa barca, que en realidad es un microcosmos, ¿no? Y salen a una nueva normalidad, ahora que está tan vigente esa frase, a una nueva realidad. Una tierra devastada por el diluvio, por la inundación, por ese cataclisma, ¿verdad? Y los animales que han sido salvados, que fueron rescatados de el juicio, pero sobre todo un Noé que halló gracia delante de Dios con sus generaciones y que sus tres hijos, sus tres nueras y su esposa fueron preservados para poder comenzar de nuevo. Dios los mandó a comenzar de nuevo. Entonces, es interesante porque Noé y su familia van a salir del arca después de un año, pero quiero subrayar la parte desde que Dios le habla a Noé para que construya el arca y dice que Noé anduvo con Dios. Esto es algo bien importante, porque halló gracia, pero porque era justo, porque andaba con Dios. Entonces dice, bueno, la fortaleza de la fe de Noé era que no se separaba del Señor. Y él lo obedecía en todo. Entonces dice que construye el arca, después se mete en el arca y ya una vez que se va el agua, viene eh, la orden de Dios, o sea, ya se asienta el arca en la tierra firme y entonces él tiene que esperar. Si Dios lo metió, ahora Dios lo va a sacar. No fue de que ya, muchachos, sálganse, vámonos. No, no, no. Ahí el pasaje es muy claro que dice, y Dios le dijo a Noé, sal. Entonces, vemos en todos estos pasajes, 7, 8, 9, cómo Noé es sumamente obediente. Si Dios no le dice, él no hace nada. Él no se mueve. Y sale Noé y en agradecimiento por haber sido librado junto con su familia, entonces ofrece sacrificio al Señor. Un sacrificio que va a subir en olor fragante, según lo dice el mismo pasaje. Dios lo recibe con olor fragante y mueve el corazón de Dios a favor de Noé. Aquí algo bien interesante, porque esto es parte también del capítulo 8. Es importante notar que a pesar de no existir la Torá, la cual explica los distintos tipos de sacrificios, pero además también es la Torá la que establece los animales aptos, los animales kosher, cuáles son los que se pueden sacrificar y cuáles no. No toma un animal kosher. Entonces, algunos dirían, le atinó, casualidad. No, no es casualidad. Vemos en el libro de Génesis, desde el momento en el cual Dios va a vestir a Adán y a Eva con pieles de animales. Y después viene cuando Caín y Abel ofrecen, precisamente Abel, o sea, más específicamente Abel, ofrece un animal, ¿sí?
un animal también que es de los primogénitos, que es de lo más gordo, pero además es un animal kosher, un animal apto para el sacrificio. Entonces, vemos una línea que está marcando una cuestión sacerdotal. Está marcando ahí una tradición sacerdotal del libro de Génesis que va a establecer el antecedente para que en Levítico, los primeros capítulos, se establezcan los sacrificios. Entonces, Noé toma un animal que para nosotros, por lo que estamos leyendo y en el contexto que nos encontramos, sin entrar a la cuestión quizá profunda de lo que es el texto, bueno, en la temática o el hilo que llevamos de la Biblia, pues entendemos que Noé no conocía nada de los sacrificios, no conocía de los animales, pero así como Abraham, pues le atinan, por así decirlo, de una manera muy coloquial quizá, eh, pues escogen el indicado. Entonces aquí vemos una tradición sacerdotal para marcar un antecedente histórico hacia el hecho de que los animales, cuáles animales son, los sacrificios, entonces esto es lo que significa, ¿ok? Entonces vamos ahora a el relato de este capítulo nos va a plantear un nuevo comienzo, lo que yo les decía, una nueva normalidad. En ese sentido, marca un antes y un después, o sea, tanto, bueno, el capítulo 9 que ya es cuando Dios empieza a hablar con Noé, pero en el contexto del 8 y del 9 cuando Noé sale y ofrece al Señor, y entonces Dios le responde, está muy marcado un reinicio, una recreación. Es decir, el relato nos habla de que se terminó lo primero, porque Dios dijo, raeré toda vida, capítulo 6. Pero a partir de estos capítulos, y específicamente en el 9, Dios ahora dice, bueno, es como que voy a volver a crear la tierra después del caos. Quedó vacía, quedó desordenada, y ahora se necesita poner orden y se necesita restablecer ese diseño de luz, de vida, de verdad, porque quedó, aunque no hay unas tinieblas físicas, pero sí quedó en tinieblas por cuanto había el pecado, la maldad, la muerte, que está ahora viendo Noé en el contexto que acaba de salir del arca. Entonces, este es un paralelismo con la creación original. Y este paralelismo vamos a poder ver que está muy, muy, muy marcado precisamente cuando dice la escritura en el capítulo 8 que Dios mandó un viento que soplara para que las aguas empezaran a bajar. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo antes de recrear ese caos, esa tierra vacía y desordenada? Bueno, su espíritu se movía sobre las aguas. Pero también cuando este viento sopla sobre estas aguas diluvianas, entonces nos está indicando que es el arruaj, que es el soplo divino que está dando aliento de vida nuevamente a la creación para que el mundo vuelva a existir. Posteriormente, Dios va a hablar a Noé para bendecirlo y ordenarle que repoble la tierra. Es lo que le dijo a Adán. Lo bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. En esta consideración que estamos haciendo del paralelismo de la primera creación o la creación de Génesis capítulo 1 con el capítulo 9 que es el tiempo postdiluviano o el contexto postdiluviano. Entonces vamos a ver a Noé como un segundo Adán. Quiero aclarar aquí porque creo yo que inmediatamente pudiera venir a nuestra mente el checar nuestros apuntes y decir, a ver, pero se supone que el postrer Adán es Jesús, es Cristo. Y Pablo lo va a mencionar mucho en Corintios, que él es el postrer Adán, que es el celestial y que hay un terrenal que es el primero. Y está bien, yo solamente te estoy diciendo una manera en la cual se entiende por lo que está hablando el texto, por lo que está hablando el pasaje,
Ahora no me estoy refiriendo a la enseñanza que Pablo está disertando a los corintios respecto al diseño del Adán, el Hijo de Dios, sino en el sentido de que no es considerado como el segundo Adán, porque el primero, de ahí los descendientes, las hijas de los hombres, las hijas de Adán, se mezclaron con los hijos de Dios y vino el caos. Y desde Adán todo se corrompió, porque pecó con el árbol, porque sus hijos, uno mató al otro, y así vino su descendencia. Entonces Noé es como que el hombre nuevo, ese nuevo hombre que ahora recibe la bendición de Dios para multiplicarse y tiene otra vez la bendición, pero también la autoridad de procrear. Entonces, Dios le da el pacto, perdón, Dios le da la bendición y hace un pacto para darle dominio sobre la tierra y su producción, porque Dios le dice, no voy a volver a destruir la tierra con agua. Y dice que mientras la tierra exista, entonces el sol va a seguir ahí estableciendo las estaciones, los días junto con la luna, porque dice no faltará la siega, la sementera, el día, la noche, el calor, el frío. O sea, está diciendo ahora vamos a restablecer el orden en el mundo y por eso podemos considerar a Noé como un segundo Adán. Entonces, aclaro, nada tiene que ver con la doctrina de Pablo, del apóstol Pablo, respecto a la función del Adán, del primer Adán terrenal, el segundo y postrer Adán espiritual o celestial, sino en un paralelismo con una recreación, en donde la tierra sale del caos, del desorden, para que el hombre nuevo, el hombre justo, el hombre escogido por Dios, pueda darle orden otra vez. Entonces, gracias a eso, a ese estatus que Dios le da, entonces la creación va a brindarle respeto. Dice que el temor de los animales será a favor del Adán, lo que significa que los animales iban a respetar a Noé y a su descendencia. ¿Por qué? Porque es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Es el segundo Adán. Ahora bien, en este pasaje Dios va a legislar el derramamiento de sangre de animales y de seres humanos. Dijo el Señor, bueno, la sangre del animal la demandaré de mano del hombre y la sangre del hombre la demandaré de la mano del animal. Lo que está diciendo es, para poder matar a un animal hay ciertas prerrogativas. ¿Cuáles son ellas? Bueno, si es para comer, lo puedes matar. Y lo debes de matar sin dolor. No se puede matar para hacer sufrir a los animales, ni se puede matar por diversión. Es decir, Dios prohíbe la caza furtiva. Entonces, la gente que se va de caza y mata a elefantes, venados, leones y demás eh, animales como trofeo, como una experiencia para ver quién es el mejor y demás, eso es un asesinato. Bueno, no es asesinato, perdón, porque no es de un hombre, pero eso es matar a un animal, derramar su sangre, arrebatarle la vida por maldad. Eso es pecado, eso es maldad. Entonces, eso Dios sí lo castiga, pero también está poniendo un antecedente de lo que se conoce como las leyes de Noé. Y las leyes de Noé son los principios universales que Dios establece a la humanidad para no volver a destruir la tierra. ¿Cuáles son? Bueno, pues es no comer la sangre, la carne con su sangre, o sea, es decir, ningún animal va a ser ingerido si está vivo. Ese es el primer principio de no comer sangre. No puedes comer un animal que esté vivo. Entonces, vamos a pensar que hay un animal y tú dices, le quito la pata y me la empiezo a comer. Y el animal quedó vivo. Eso es comer carne con su sangre. Pero también ya lo mataron, pero no lo desangraron. La sangre quedó en su cuerpo
el Señor dijo, no, la sangre la vas a enterrar. ¿Sí? Es un principio, la sangre se tenía que enterrar. Se vertía en tierra y se ponía tierra por encima. Hay quien dice que también se refiere a no comer la carne cruda. ¿Por qué? Porque dice sangre, es carne con su sangre, la carne cruda. Esa es otra interpretación que yo encuentro de este pasaje. O sea, yo la encuentro no que yo la haya hecho, sino yo la encontré. Pero también Dios va a castigar los animales que maten a los seres humanos. O sea, el animal se tiene que, va a matar a un hombre para defenderse. Pero si un animal decidiera atacar, digamos, a traición a un ser humano, entonces, si el hombre no le ha hecho nada, Dios va a demandar del animal. Ahí lo dice el pasaje, el capítulo 9. Entonces, ¿por qué Dios va a legislar esta cuestión de derramar sangre, de no comer sangre cruda, de no matar animales por per se, de respetar, porque es un principio para respetar a los animales? Es un principio para que el hombre entienda la mayordomía, que también incluye el dominio sobre la tierra y los animales, bueno, es para cuidarlos, no para exterminarlos. Entonces, esto es por lo que pasó en Génesis capítulo 6. Dice que había violencia, había muerte. Entonces, los gigantes se devoraban los animales y se los devoraban con todo y sangre. Y se hizo un caos total. Había mucha muerte, mucha matazón, se estaban acabando los animales. ¿Por qué se los comían? Eran, se me va ahorita la palabra correcta, pero bueno, los gigantes, pues por ser grandes, tenían demasiada hambre. Entonces, Dios está legislándolo por lo que pasó en Génesis 6. Ahora, es bien, bien importante entender que a Noé Dios no le hizo una promesa, se lo establece como un pacto y ese pacto es incondicional. ¿Qué significa que sea incondicional? Significa que Dios dijo, aunque, fíjate, lo que está diciendo Dios es, yo me comprometo a no destruir la tierra, ¿sí? No la voy a destruir. Pacto incondicional, yo no la voy a destruir. No dice ahí, y si el hombre falla, entonces yo quito el arco, mi arco de las... No, no, dice, yo pondré mi arco, ¿sí? Y si el hombre falla, bueno, vendrá otra cosa, pero ya un diluvio no. Entonces, sí es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no voy a destruir, hago un pacto con el hombre, un pacto incondicional. En la Biblia vamos a encontrar diferentes pactos que Dios hace con el hombre. Hay unos que son condicionales, pues significa que Dios pone condiciones para que se lleven a cabo. Y los incondicionales, que son por los cuales Dios se compromete a hacer algo a pesar de lo que el hombre haga o deje de hacer. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios. El arco iris es un pacto de luz. El arco iris es un pacto de luz. Esto es sumamente importante, mis amados. Es un pacto de luz y es un pacto de vida. Dios pone como una señal el arco. Ahora, la palabra señal es la palabra ot. Y ot significa augurio, prodigio, es decir, es la señal de algo, de que va a pasar algo o va a dejar de pasar algo. Entonces, es un augurio, es un prodigio, es una evidencia. ¿De qué? De que lo que Dios dijo lo va a cumplir. Entonces Dios dijo, cada vez que yo vea este arco, y yo lo voy a mirar, ¿verdad?
lo voy a ver desde el cielo, entonces me voy a acordar de que le dije a Noé, Noé, no voy a destruir la tierra, no mandaré otra inundación sobre la tierra. ¿Por qué? Porque mi arco he visto en las nubes y entonces yo me comprometí contigo que nunca más volvería a destruir la tierra con agua. El arco iris entonces es una señal milagrosa, es un prodigio que nos recuerda que Dios no va a mandar una destrucción universal a través de un diluvio, un agua o del agua. El arco iris aparecerá cuando la lluvia haya concluido. Esto es bien interesante. Llueve muy fuerte y de repente sale el sol y aparece el arco iris, dándonos la señal que Dios se acordó. El arco iris es un efecto del espectro de la luz blanca. Esto es muy importante. Por eso es que yo digo que es un pacto de luz. Primero porque Dios así me lo mostró un día y después al investigar, pues es cierto. Entonces, ¿qué es el arco iris físicamente? Bueno, el arco iris es un efecto que se produce, un efecto visual que se va a producir del espectro de la luz blanca, un efecto del espectro electromagnético de la luz blanca. Es decir, que el sol, los rayos del sol que tú y yo vemos que hacen claro el día, si los pudiéramos ver con una atmósfera húmeda o con una cantidad de humedad necesaria, entonces tú y yo veríamos que los rayos del sol, la luz que viene ahí, la luz, se vería de esta manera, de colores. Pero no la vemos por la falta de humedad. Entonces, vemos la luz blanca. Pero en realidad es así, es una gama de 7 colores que van del violeta al rojo. El violeta, eh, ahorita se me va la unidad de medida, no sé si son nanofotones, pero tiene un espectro que va del 400 al 700. Entonces, son 7 colores. Ahora, aquí otro detalle bien interesante. 7. El 7 en la Biblia por excelencia se refiere a Dios, se refiere a la perfección de Dios, pero también se va a referir a pacto. 7 también nos habla de pacto. Entonces, es un pacto de luz con 7 colores. Pacto. 7, número perfecto, número de Dios, número que nos habla también de el diseño perfecto de Dios, que por ejemplo una semana tiene 7 días, ¿sí? Entonces nos habla de algo completo y nos habla de algo que viene de Dios. Entonces, tiene 7 colores. Hoy hay una bandera que es diferente a lo que estamos hablando. Se le llama bandera del arco iris, pero se refiere a otra cosa. Ellos lo refieren a la llamada diversidad. Pero notemos que la bandera de la diversidad, aunque se conoce como la bandera arco iris, es una bandera de 6 colores. Y ellos lo dicen, bueno, lo que pasa es que al principio las diferentes conductas sexuales que ellos están haciendo un proselitismo para establecerlos como una ideología, ¿verdad? Como un estilo de vida que es respetable porque finalmente el ser humano es libre, Dios lo hizo libre de decidir y de autodeterminarse en un contraste respecto a lo que hemos venido estudiando de la escritura. Bueno, pues es otra cuestión, pero cabe señalar que él, aunque es una bandera llamada arco iris, bueno, no es el arco iris de Noé o que Dios pone con Noé, porque este es de 7, ¿ok? Entonces, bien, bien importante. Nosotros vamos a ver entonces, fíjate, ahorita te voy a explicar lo que te decía. Este es el espectro electromagnético de la luz blanca y es el arco iris, ¿sí? Es el arco iris. Acuérdate que van los,
las ondas, y aquí es lo que ves en colores, pues aquí se ven cómo está el tamaño de la onda. Entonces, es lo que nosotros vamos a ver, que es lo que sí se llama la frecuencia de onda. Entonces, esta es la explicación física respecto a la luz blanca, ¿sale? Para que veas que lo que te acabo de decir de es un pacto de luz y por qué. En la escritura, la luz es un sinónimo de vida. La luz en la escritura es un sinónimo de vida. En la teología de la salvación vamos a encontrar a Jesús como la luz verdadera que alumbra, que da vida a los hombres. Juan capítulo 1, aquella luz verdadera venía a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿sí? Y la luz, dice la Biblia, aquella luz era, aquella vida era la luz de los hombres. Aquella vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué está estableciendo Dios? Un pacto de luz que apunta a un diseño perfecto, que es el 7, que apunta a un plan de salvación a través de Cristo. ¿Por qué? Porque ese arco iba a librarlos de la muerte, iba a librarlos de la destrucción, iba a librarlos del juicio, pero no es el arco iris, no es, ay, mira, el arco iris es bonito y nos recuerda el pacto, pero apunta a que Jesús un día vendría como señal del pacto, ¿sí? Y en el libro de Juan, en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, Juan recopila 7 sermones de Jesús, 7 milagros de Jesús y 7 señales de Jesús. Así está formado el libro de Juan. Quizá tú y yo lo leemos así como que de noche y ni cuenta nos damos, pero en realidad el apóstol Juan lo estructura con 7 sermones, 7 7 milagros y 7 señales milagros, 7 señales, perdón, o prodigios que Jesús hace. Entonces, son 7. Ahora, las tinieblas en la Biblia siempre están asociadas al pecado y a la muerte del ser humano que aún está en condenación. Obviamente, pues nos referimos a aquellos que no han recibido el señorío de Jesús en su corazón. Noé, en su nueva normalidad, plantó una viña. Es una ilustración. No, acuérdense, pues de aquí no hay fotografías. Es una ilustración. Noé plantó, que ya Dios da un pacto, Dios establece el pacto, Noé continúa con su vida cotidiana, ¿sí? Y podríamos, si acaso somos preguntones, decir, bueno, ¿y por qué plantó una viña? ¿Por qué no plantó trigo? ¿Por qué no hizo pan? ¿Por qué no se dedicó quizá a otra cosa? ¿Por qué la Biblia nos habla que específicamente se dedicó a plantar una viña? Bueno, pues podríamos pensar que por las condiciones climatológicas, después del diluvio que han cambiado a lo que era antes la tierra, pues quizá el clima, el suelo, pues era apto, adecuado para poder llevar a cabo esa labor. Sin embargo, vamos a ver el contexto de todo lo que estamos hablando. Pues primeramente lo está sembrando una viña para que haya una evidencia de lo que dijo su papá, Lamec. Lamec cuando va a ver a Noé y le pone el nombre de Noaj, entonces dice, porque él nos librará de la maldición de que Dios le dio a Adán, ¿verdad? Para la tierra. Entonces Noé tiene una asignación, sembrar la tierra, y en este caso la viña un viñedo que no es tan fácil de sembrar, de cosechar, de mantener, pero ahí dice que él logró hacerlo. Entonces ahí la primera evidencia verdaderamente, él fue el medio, el instrumento, o a partir del tiempo de él, Dios quitaría la maldición de la tierra, no saldrían más espinos y cardos,
sino que ahora sí podrían producir abundantemente. Esa es la primera respuesta que obtenemos. ¿Por qué Noé planta una viña? Bueno, pues porque hay una evidencia. Sí es cierto que la maldición se terminó. Número dos, yo diría que también, eh, pues en ese sentido, como lo dije al principio, pues él era libre, ¿verdad?, de rehacer su vida y pues quizá por las condiciones climáticas o pues simple y sencillamente porque de algo tenía que mantenerse, ¿verdad? Pero también algo que me parece muy interesante, ahora sí que para mí como que tiene más peso también, es que la viña puede ser, a mi parecer, un antecedente de Israel como la viña del Señor, que Jesús va a retomar en, eh, en la parábola de la viña y los labradores malvados, ¿sí? Entonces, es un antecedente que Dios le da en la escritura a Israel. Y entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Yo escogí a Israel. ¿Y dónde lo demostramos? Desde el hecho que cuando se repobló la tierra, ¿sí? Dios plantó una viña y esa viña está hablando de que a través de Israel vendría la salvación a toda la humanidad por medio del Mesías. Entonces también como ese antecedente de es Israel el predestinado por Dios para eh, poder traer la salvación al, al mundo, ¿sí? La salvación viene de los judíos. El profeta Isaías va a hablar de una viña hablando de Israel. Isaías capítulo 5, Isaías profetiza y hace un cántico, una parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Entonces, aquí está hablando, versículo 7, fíjense, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Entonces, ¿qué está diciendo? Esto es lo que retoma Jesús, por eso cuando Jesús da la parábola, le entienden y dicen, ah, se refiere a nosotros, porque el profeta Isaías ya había hablado que la viña es Israel. Entonces, esto es muy, muy interesante. Cada parte de la Biblia es como parte, es una gran pieza de un gran rompecabezas que solamente viendo en el contexto total le podemos entender y es enriquecedor para nuestro crecimiento. Ahora, en el mismo pasaje del capítulo 9 vamos a encontrar después de esto que, ok, ya plantó la villa, pero sucedió algo que es controversial y que no se entiende, que es muy difícil ahora para nosotros todavía, es de los pasajes más controversiales y que no sabemos en realidad que es totalmente lo certero, porque no hay mucha evidencia. Son inferencias respecto al pasaje, interpretaciones, ¿verdad?, de lo que creemos podría ser con base en el contexto, con base en el relato y en las referencias o en la relación de la escritura con otros pasajes. Pero Noé, ok, plantó la viña y ya vimos por qué. Pero perdón, pero Noé se embriaga. Ahora, eso obviamente dice el libro de Proverbios, el que yerra por el vino no es sabio. No es sabio que alguien se embriague y que cause problemas. Entonces, Noé se va a embriagar, pues sí, finalmente
¿Por qué se embriagó? Bueno, pues porque en las condiciones en las cuales está no es un desierto, el calor es extremo, pues imagínate, el jugo se va a fermentar, pero casi inmediatamente. Entonces, pues yo creo que hacía mucho calor y pues era un jugo fermentado. No sé si ustedes recuerden cuando hemos participado de la Santa Cena con jugo kosher, que es jugo 100% de uva, pues cuando lo dejamos tantito, apenas ya lo abrimos y queda ahí, ya más tardecito ya sabe, empieza a fermentarse y entonces ya parece una sangría. Muy leve, pero finalmente se empieza a fermentar porque es jugo de uva. Entonces, bueno, Noé termina embriagándose. Pero aquí hay algo que sucede que es lo que no se entiende. Se entiende el por qué se embriagó, no porque fuera ebrio, quizá, no lo sabemos, pero bueno, tratando quizá de justificar al justo Noé, vaya la redundancia, pues podríamos decir, bueno, pues porque hacía tanto calor que no había refrigeración, entonces no había frigoríficos y pues se le fermentó el jugo. Pero, pero sucedió que cuando él estaba briago o embriagado, para que se oiga más eh, propio, él estaba embriagado, entonces su hijo Cam vio su desnudez. Es una frase que no nos va a dejar claridad de lo que realmente pasó. Pero esto que hizo Cam resultó ser una gran afrenta, o sea, un grave pecado de deshonra. Es una gran afrenta que acarreó, ¿sí? Acarreó, es una gran afrenta. Y esta afrenta va a traer una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Por eso es que llama la atención el hecho de lo que sucedió, porque dice que entonces Noé le lanza una de las peores maldiciones que hay en la historia de la humanidad y en la historia de la vida, es decir, en el relato bíblico. Y entonces Noé es cuando reacciona, cuando digiere el vino, dice que se lanzó contra su hijo y contra su nieto, Canaán. O sea, no solamente fue contra Cam, sino contra su nieto Canaán. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué Noé? O sea, finalmente dice la Biblia que el que peca por el vino no es sabio. Ok, vamos a pensar, Noé era responsable de su embriaguez. Perfecto, hasta ahí ok. Pero ¿qué hizo Cam que pasó por alto el hecho de que fuera la responsabilidad de no haberse embriagado? Es decir, ok, no se embriagó, pero quizá de ahí no hubiera salido si Cam no hubiera hecho lo que hizo. Entonces, ¿qué hizo? Es la pregunta. Entonces, ¿qué hizo para que Noé le lanzara una de las peores maldiciones que existe? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué realmente hizo Cam? Y vamos a encontrar tres posibles explicaciones. Estas tres posibles explicaciones son las que yo encontré para referirnos a este pasaje. La primera es que Kant miró literalmente, o sea que el texto es literal, que es una explicación de decir, su hijo lo vio desnudo, se burló de la desnudez y lo contó a sus hermanos, ¿verdad? Dijo, ay, mi papá está desnudo y entonces él se burló de su padre, una deshonra a su padre porque estaba desnudo. Ujú. Entonces, eso es la primera explicación. Entonces, la primera es literal, eso pasó. Lo vio porque Noé, de que se embriagó, pues se quitó la ropa ahí en su celebración, no sabemos si personal o acompañado, pero él termina desnudo. El segundo, que no es muy aceptado por algunos, ¿verdad? Pues como todo, pues es una interpretación, pero que nos daría paso a pues, entender
ciertas cosas que están pasando y que pasan después, justo con los descendientes de Cam. Y es que Cam viola a su padre cuando está inconsciente por el vino, abusa sexualmente de su padre. ¿Con base en qué decimos eso? Bueno, pues que Levítico 18:7 dice, no descubrirás la desnudez de tu padre ni de tu madre. Y cuando ese pasaje, capítulo 18, del 7 al 20, nos hablan de no descubrirás la desnudez, significa tajantemente, no tendrás relaciones sexuales. Entonces, si nos apegamos a lo que dice Levítico 18:7, entonces diría que Cam tuvo relaciones sexuales con su padre cuando él estaba inconsciente, vio su desnudez. Y por eso cuando Noé reacciona, le lanza la maldición tremenda. Ahora, el pasaje dice que maldice a su hijo y a su nieto. Si seguimos la línea de la segunda explicación, pudiéramos pensar que ambos, tanto Cam como su hijo, participan en este hecho abominable, dando un antecedente para los cananeos como pueblos que tienen por costumbres todo tipo de inmoralidades sexuales, ¿verdad? Todo tipo de inmoralidad sexual, por lo cual el juicio vendría siglos después en contra de ellos a través de los descendientes de Abraham. Entonces, esta es otra explicación que se da respecto a este pasaje. Por último, lo que yo encontré, según Rashi, es que Cam castró a su padre, que cuando él está embriagado, él está inconsciente, entonces Cam va a castrar a su padre para que no tenga más hijos. Curiosamente, en las genealogías de Noé, en los Toledot, no se menciona como con Adán, como con eh, Matusalem, Lamec, no dice, y después engendró hijos e hijas, no, sino que dice, se quedó con tres. Pudiéramos pensar, bueno, a lo mejor no se escribió, no, pero es que las genealogías no son importantes. O sea, si algo es importante en toda la Biblia, pero en el Pentateuco son las genealogías, porque es la base. Entonces, no hay más, solo se quedaron tres. ¿Y esto cómo lo podríamos saber? ¿De dónde se le ocurrió a Rashi? Bueno, Rashi lo que dice es que la pista está en que Noé va a maldecir a su hijo Cam, pero va a maldecir a el cuarto hijo de Cam, que sería el nieto, el cuarto hijo de Cam, es nieto de Noé. ¿Y quién es el cuarto hijo? Canaán. ¿Y por qué maldijo al cuarto y no maldijo al primogénito si era el primogénito? Porque lo que interpreta Rashi es, ¿por qué Noé maldijo al cuarto hijo? Porque él ya no pudo tener el cuarto hijo. Noé solo quedó con tres. Entonces Cam, ¿por qué castró a su padre? Porque dijo, no, somos tres los que vamos a quedarnos con toda la tierra, vamos a recibir la herencia. Nosotros, si mi padre tiene otro hijo por andar de fiesta, ¿no? O tiene más hijos, entonces la herencia va a ser menor. Y por eso dice Rashi, bueno, como Noé no pudo tener su cuarto hijo, entonces le lanza la maldición a Cam y a su cuarto hijo, pero lo hace esclavo de esclavos. Por eso decía, algo fuerte tuvo que haber hecho Cam y en su caso Canaán, pues para que recibiera también la maldición, porque la Biblia nos enseña que los padres no llevan el pecado de los hijos, ni los hijos el pecado de los padres. Entonces, son las tres explicaciones que encontramos de este pasaje. ¿Cuál es la correcta? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Cuál será la correcta?
No tenemos más elementos ni históricos, no tenemos otro pasaje que hable de, tenemos una referencia de esto, ¿sí? Pero en realidad no sabemos. Entonces, cada uno ha tomado, ¿verdad? Cada estudioso pues toma la que, obviamente yo creo que esta tiene mucho sentido. Bueno, pues sí, cierto, o sea, lo pudo haber castrado. Sin embargo, yo creo, yo me inclino por la segunda, yo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y por qué Cam hizo eso con su padre? Pues en todos lados se cuecen habas. Y hay quien dice, bueno, lo que pasa es que lo que vio antes del diluvio lo marcó y hubo una conexión con su concupiscencia, con su corazón, que lo llevó a ser una abominación. Entonces, bueno, yo me quedo con esta, ¿sí? Yo me quedo con la número 2. Los hijos de Noé. Es importante e interesante que desde que el capítulo 6, cuando se empieza a mencionar a los hijos de Noé, siempre se da este orden: Sem, Cam, Jafet, Sem, Cam, Jafet, Sem, Cam, Jafet. Sin embargo, la excepción la encontramos en el capítulo 10, donde primero se menciona a Jafet, luego a Cam, y por último se habla de la descendencia de Sem. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es muy interesante. Noé tiene 3 hijos, uno de ellos está en maldición y por lo tanto está fuera de la herencia. Uno es el primogénito, el que recibe toda la bendición, pero además está marcando él está marcando un antecedente respecto a quién es el heredero, ¿sí? No es Cam. ¿Por qué? Pues porque Cam quedó deshabilitado por lo que sucedió con Noé. Sin embargo, hay uno que tiene palomita, ¿sí? Entonces es ver quién es. Ok, gloria a Dios. Este cambio en el orden de los hijos de Noé sí es importante, porque es la insistencia de dar a Sem la primogenitura. Es marcar y remarcar que Sem es quien va a recibir la bendición de Dios a través de su padre Noé. Entonces, Sem es el escogido, Sem es el santo, Sem es el heredero, Sem es el primogénito. ¿Por qué es importante remarcar y recalcar en todos estos pasajes que Sem es el primogénito, es el bendito, es el obediente? Porque está marcando un antecedente para que aparezca en sus linajes un personaje bien importante, Abraham. Y Abraham como el hijo heredero de Sem, Abraham como el que recibe la bendición de Sem, el que es escogido, o sea, Sem, no me quiero entrar en muchos detalles porque estamos tratando de ser muy concretos, pero Sem, Abraham como el que recibe la bendición de su ancestro Sem, ¿sí? ¿Para qué? Para poseer la herencia que en contraste con Cam, ¿verdad? O sea, es decir, la primogenitura que recibe Sem es el contraste con Cam. ¿Por qué? Porque como son antagónicos, desde aquí empieza, digamos, el antecedente, desde aquí empieza el hecho de que Cam debe ser castigado siempre y Canaán más que Cam. ¿Sí? Debe ser el que va a ser castigado. ¿Y quién lo va a castigar? Los descendientes de Sem. ¿Y quién es el descendiente de Sem? Abraham. Entonces, ¿quién va a conquistar a Canaán? Los hijos de Israel.
Entonces Cam es el pueblo que ser desposeído, debe ser desposeído y castigado. ¿Por qué? Porque transgredió la honra a su padre. Su padre dio un decreto, una maldición. Entonces Sem es el antecesor del pueblo de Israel, quien por medio de Abraham reciben la promesa y el mandato de despojar a los cananeos de la tierra que es herencia del primogénito. Entonces se cumple la promesa, perdón, la profecía de Noé y su bendición, sí, su bendición. ¿Por qué? Porque dice, maldito sea Canaán y sea siervo de Sem. Sí, Canaán será servidor junto con Cam de sus hermanos. Y bendito sea Sem de mi Dios, de Adonai mi Dios, y esté por encima y lo gobierne y lo controle y lo despoje de lo que no le corresponde. Entonces es una apología de la conquista, ¿sí? Es una apología de la conquista. Entonces no fue un genocidio, no fue una masacre, no fue una barbarie, no fue porque los hijos de Israel fueron malos, no. ¿Por qué mataron y tenían que matar? Porque ni siquiera lo hicieron. ¿Por qué tenían que conquistar? ¿Por qué tenían que matar a los cananeos? Pues porque era el mandato de Noé, es lo que profetizó Noé sobre sus hijos. Y aquí pudiéramos, eso es muy particular mío, pudiéramos pensar, o yo podría pensar, bueno, ¿y por qué los israelitas no mataron a los cananeos? Ah, pues porque eran sus hermanos. Son de Sem, Israel. Cananeos, de Cam. Eso es algo muy particular. Quizá es una interpretación mía, quizá no es correcta, con base en el pasaje o en el texto y en la historia, pero pues tienes que ver, eran familias. Era su primo lejano. Quizá ya no había esa relación de familia, de tercera línea, y ya por eso ya podía ser como considerado extraño, pero aún así, sí me estoy explicando entonces. Vamos a entender que aquí este pasaje nos está dando la base legal, la base moral para decir los cananeos deben ser castigados. Ujú. He aquí la importancia de las genealogías de Noé, porque estas nos dan pie a la aparición y llamado de Dios para Abraham. O sea, terminamos el diluvio, que es la primera parte del Génesis, y luego va a venir un pasaje, que es el que vamos a ver en la próxima sesión, de la Torre de Babel, que es la conexión entre Noé y Abraham. O sea, ¿cómo pasamos de Noé a Abraham? Sí, por Sem, pero después viene Babel. Pero este es el antecedente. Ya la primera parte del Génesis, que es del capítulo 1 al capítulo 11, se está cerrando. Génesis, dijimos, está dividido en dos grandes partes. La historia general de los orígenes de la humanidad, los orígenes del pecado, los orígenes del juicio, los orígenes de la recreación del mundo, hasta llegar a otro caos, otro tipo de rebelión del hombre que no trae un juicio de diluvio, sino trae un juicio de dispersión. Y entonces entra a el relato más grande, más fuerte, más profundo del Génesis, que es Abraham, su vida, su asignación, su llamado y sus descendientes hasta que llegan a Egipto. Eso es el Génesis. Entonces, estamos en la parte que conecta, ¿no? A Noé con Abraham. ¿Qué lo conecta? A sus hijos. Ya después viene Babel, que es lo que enlaza y da pie a la aparición de Abraham. Entonces, he ahí la importancia de las genealogías que luego no queremos leer, pero que pues tarde que temprano las necesitamos leer. Entonces, yo sí antes las, las evitaba, pero oh sorpresa, ahora las tengo que estudiar. Y entonces viene Noé, Sem, Cam y Jafet. Y aquí vienen los descendientes de
Noé. Y los descendientes de Noé, pues está Sem, Cam y Jafet, pero vienen los descendientes de Sem. Y aquí vamos a encontrar los que nos interesan, que es Nacor, ¿sí? Nacor, que es fundamental. Taré, ¿ok? Estos dos son fundamentales, Nacor y Taré. ¿Por qué nos interesa Nacor y Taré? Pues porque son los ah, antecedentes, perdón, los ancestros directos de Abraham, ¿sí? Son los ancestros directos de Abraham. Entonces, él, ellos son los que van a dar a luz a la historia o a la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos, por lo menos Tare va a tener tres hijos, que va a ser Abraham, que va a ser Nacor, entonces está Abraham, Nacor y Harán. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, y no me quiero adelantar, pero aprovechando esta imagen, entonces vamos a ver que Abraham sale con su familia, sale con su padre y con su hermano, pero su hermano se muere y se queda su pequeñito, su sobrino de Abraham, a quien lo prohija hasta que llega a la mayoría de edad. Pero en ese inter, cuando Dios lo llama y empieza a caminar rumbo a la tierra prometida, entonces, primeramente Dios le va a llevar para, bueno, perdón, Dios no, sino que no, Abraham, junto con su esposa, bueno, van a tomar decisiones y van a tener a Ismael. Después hablaremos de Ismael. Y luego vienen las 12. Aquí algo bien curioso, el simbolismo, 12. Aunque es Ismael, aunque tampoco es el heredero y tampoco es el primogénito, eh, va a tener 12. Un gobierno, ¿por qué? Porque es el diseño que Dios le dio a Abraham para él y su descendencia. Entonces el hijo de la promesa va a ser Isaac. Por eso es importante las genealogías. ¿De dónde vienen? De Sem. Ay, pastor, es que en la Biblia no viene así. Pues no. La gente que hace esto se pone ahí a ponerle orden en una hoja o en algo o en su mente a decir, bueno, esto es lo que pasó. ¿Sí? Acá vamos a tener a Cam, el que fue maldecido. Y aquí es interesante, porque entonces vamos a tener a Cus, y de Cus vamos a tener a Nimrod, un personaje histórico, mitológico, que es un enemigo de Dios, es un tipo de anticristo. Nimrod es un tipo de anticristo. Él va a edificar ciudades. Esa es su asignación, esa es su visión, edificar ciudades. Entonces, él empieza a edificar, rompe con el diseño nómada de los pueblos, de los grupos. Abraham es un nómada, ¿sí? Va de un lugar a otro, va en tiendas. Jacob habita en tiendas, Isaac habita en tiendas, pero Nimrod no habita en tiendas, edifica ciudades, establece gobierno, establece eh, residencia. Eso es importante que lo entendamos, porque las ciudades son un diseño de gobierno y quien gobierna la ciudad gobierna a todos los que están dentro de la ciudad. Entonces, él edifica Babel, edifica Eret, Akkad y Calne. Y estos son sus descendientes. Pero dice que era vigoroso cazador delante del Señor. Cuando dice vigoroso cazador delante del Señor, no significa que Dios lo admirara, porque, ay, mira qué gran deportista. No, no, no. Sino delante significa
enemigo de Dios, se oponía a Dios, odiaba a Dios. Se cree que Nimrod provino de tuvo un nacimiento, digamos, no normal. ¿Sí? En la tradición judía, algunos lo consideran un nefilim, un semidios, un gigante. Por eso considerado un dios para algunas culturas o algunas cuestiones históricas. No solo un hombre, sino no, un ser mítico, un ser mitológico, un dios, una divinidad que es considerada así por la manera en la cual él nace. Y mi tema no es de Nimrod, pero solamente lo menciono. Entonces, esa es la familia de Cam. Y Nimrod es el que edifica Babel. Entonces significa que él, si realmente es uno de los gigantes que nacen posdiluvianos por lo que pasó, es decir, los gigantes que alcanzaron a salvar, entonces él también conoce los secretos, los misterios y las conexiones que hay entre el segundo cielo con la tierra. Por eso él es un experto en la hechicería, es un experto. Cuando dice que es cazador, vigoroso cazador, hay una interpretación que se dice que es cazador de almas. Es interesante. Nimrod fue adorado como Dios. Ahorita se me escapa el nombre del dios de Babilonia, sí, pero se es considerado como Dios. Y su hijo, Tamuz, se le considera la reencarnación de Nimrod, en la mitología, obviamente. Entonces, Cam, que es el que quedó desligado, pues es el que va a darle cabida a los gigantes. Porque dice, bueno, pues yo ya soy malo, a mí ya me desterraron, entonces, pues vénganse conmigo y gracias a mí, los gigantes se van a unir con los cananeos y van a estar acá, entonces acá van a surgir todo de Canaán, el cuarto hijo, ¿no? El que fue desposeído, porque primero es Cus, Misraín, Fut y Canaán. Misraín es Egipto, ¿eh? Eso es el arameo, pero la traducción es Egipto, pero es Misraín. Entonces, Misraín pues va a edificar Egipto, Ludim, Anamim, Lehabim, Naftufim, Patrushim, son sus hijos, y de aquí vienen los filisteos, donde también había gigantes, ¿te das cuenta? Entonces, acá están todos los feos, ¿verdad? El Jebuseo, que es el que conquistó Jerusalén, el Amorreo, que te acuerdas que dice em, en Amós que eran como del tamaño de los robles, ¿sí? Que esta es una raza de gigantes, de híbridos. Y aquí está el Ebeo, el, aunque los nombres cambian, o sea, depende que algunos son transliterados o bien son traducidos, pero aquí hay varias razas de gigantes. Y de estas 7 familias es que Dios va a decir, las vas a destruir. De aquí viene Sidón. Ujú, Sidón. Ahora, después va a venir, bueno, de Cus viene los cusitas. Y nada más para que tú te acuerdes, los cusitas, pues sí, se les da una ubicación en África. Ajá. De ahí la tradición que también se cree que, bueno, son de color, son la gente de color. Bueno, llamada así de color hasta hace un tiempo. Hoy se les llaman afroamericanos, pero a los de Estados Unidos, pero bueno, los africanos pues son
de un tono diferente porque tienen que resistir el calor tan fuerte. Pero lo que es África y Etiopía, ajá, los etíopes, dice el profeta Isaías, gente alta, los sabeos, gente fuerte, alta, ¿ok? Ahora, otro dato, o ahí para que lo vayas relacionando, los cusitas, entonces hay una mujer que se va a relacionar con un descendiente de una tribu de Israel y que su familia no lo va a ver con buenos ojos porque se supone que no tenían que mezclarse, que es Moisés, dice que toma una mujer cusita. ¿Por qué es cusita? Porque es descendiente de Cus, una mujer, eh, de acuerdo al contexto, ¿ok? No porque yo lo considere así, de color, ¿no? Así como se decía, se explicaba en otro tiempo, aunque hoy ya tornó en un contexto peyorativo, pero yo no lo hago por eso, sino estoy hablando de un contexto, pero bueno, una mujer africana o descendiente de Cus. Entonces, María y Aarón le dicen que se indignaron porque Moisés tomó una mujer cusita. Entonces ahí ves por qué se enojaron. Jafet, pues ahí vienen Gomer, Magog, Madán, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Pero aquí vamos a ver que en el último tiempo hay una profecía en Ezequiel de Gomer, Gog, Magog, que aquí está Gog, ajá, Gog, príncipe de Magog, sí, que estamos hablando de los rusos y estamos hablando de China que se van a levantar. Entonces, ¿dónde vienen? De Jafet. Recuerda, tres grandes familias poblaron la tierra. Y entonces aquí vienen todos los rusos, todos los am, soviéticos, ¿sí? Pero también vienen los europeos, Madai. Vienen los asiáticos, japoneses, coreanos y demás. ¿Ok? Entonces, así se repobla la tierra. De eso nos habla el capítulo 10. Ahora, alguien pudiera decir, ay, pues así hasta es bien bonito estudiar las genealogías. Pues nada más hay que, eh, pues quizá a veces trabajar más, pero pues la idea es aprender, ¿verdad? Entonces, esto es para que veas la importancia de los toledodos de las genealogías en los pasajes bíblicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros atendamos a las genealogías, ¿ok? Entonces, esta es una gráfica de tantas que hay, pues para ilustrar a dónde se fueron. Sem, pues la gran parte acá, los árabes son semitas, sí, los israelitas son semitas, son dispersados en Babel, pero vamos a tener que Jafet va a poblar Europa y va a poblar Asia, una parte de Asia, hacia el norte, porque aquí tenemos también es Asia, pero aquí van a estar los hijos de Sem. Después, acá vamos a encontrar a todos los cananeos, o los de Cam, mejor dicho, los de Cam, que es Cus, que acá está Egipto, acá está Etiopía, y vamos a ver que Canaán se asienta en la tierra, pero Dios dice, no, esta tierra no te pertenece, o sea, tú estás eh, usurpando una herencia que no es para ti, que es la media luna fértil, o sea, que es este lugar que Dios le dio a Sem o a su descendiente Abraham y a sus hijos. Entonces, es como se repobla la tierra. Y alguien podría decir, pastor, ¿y América? Pues no creo que esté conectada, pero eh,
No, América, el continente americano, pues no tenemos obviamente, pues venimos de estas tres familias porque no podemos venir de otras más, pero pues venimos algunos de una mezcla de los españoles, otros de los portugueses como Brasil, pero los Brasil trajeron esclavos de África, entonces por eso hay gente que tiene rasgos africanos, ¿no? Hay otros países como Uruguay, Argentina, que pues fueron conquistados por otros europeos, italianos y otros países, entonces por eso, bueno, son tan sencillos, tan carismáticos, porque tienen ojos azules, porque son güeritos, entonces rubios, perdón, entonces dicen, no, pues somos superiores porque somos casi europeos. De hecho, el actual presidente de Argentina hizo una cita de eh, Octavio Paz, pero sí, pues fue un poco descortés, si lo hizo a propósito, si lo hizo por ignorancia, bueno, pero dijo que los mexicanos veníamos de los indios y que los argentinos vinieron de los barcos. O sea, somos europeos, nada más que estamos aquí estamos en el lugar equivocado, ¿verdad? Pero bueno, es interesante que ahora vemos una mezcla, pero alguien pudiera decir, ¿verdad? Quizá. Sí, pastor, pero antes, los nativos, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron los nativos de América? Ujú. Entonces, hay diferentes explicaciones. Una dice, bueno, lo que pasa es que, ¿te acuerdas que, bueno, ahorita si lo viste acá, voy a regresar. Aquí está un hombre que se llama Peleg. Aquí está Peleg. ¿Y qué tiene que ver Peleg, pastor? Ah, pues Peleg, dice la escritura que fue cuando se dividió la tierra. Entonces todos vivían en un gran continente hasta que Peleg llegó. Porque dice, porque en el tiempo de Peleg se dividió la tierra. ¿En qué se dividió? En los continentes. Dejó de ser un gran continente. Entonces, ¿dónde estaban unidos? En un gran continente. Ujú. ¿Por qué el diluvio fue más fácil? Porque fue en un gran continente. Entonces, en tiempo de Peleg se divide la tierra. De aquí vamos a ver que probablemente algunos se fueron, así se empezó a dividir y de repente unos que se habían dispersado más a la orilla, pues empezaron a ir. Cuando menos acordaron, pues ya el charco Pacífico, el Atlántico ya los había separado. Otra explicación de la población americana que nos dice la historia es que en la era del congelamiento, pues hubo lograron pasar por el estrecho de Bering y vinieron de allá los primeros pueblos nómadas que poblaron desde la América del Norte hacia abajo. Hay quien dice que ahí pues iban ya unos de la tribu de Israel. Eh, Hay una investigación del doctor, ahora te digo el nombre, Gutiérrez de Tibó, eh, sí creo que sí es Gutiérrez Tibó o Tibón, pero creo que es Tibó, que él hace aquí en México para ver el origen de los mexicanos y el origen del nombre de México, y una de sus, pues yo diría cientos, ¿no? O decenas de explicaciones del nombre de México tanto místicas, etimológicas, históricas, culturales. Es un libro muy grande, toda su investigación acerca de los orígenes del nombre de México. Encuentra que pudo haber sido una raíz del hebreo, ¿sí?
que México tiene, la palabra México o el nombre México tiene una raíz hebrea y hay una conexión para lo que él está explicando con Israel en la luna, por excelencia en la profecía o en la cuestión escatológica. La luna va a referirse a Israel. Cuando habla de la creación de las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, proféticamente, simbólicamente, está hablando de Israel, la que marca los tiempos. Será el sol y la luna, la lumbrera menor, pero aunque no es menor, ella marca los tiempos, la noche, las estaciones, marca las temporadas proféticas que no se dan en pleno sol, no, se dan en luna nueva y en luna llena. Las 6 fiestas, bueno, hay, no son, bueno, son 7 fiestas, pero de las cuales vamos a ver que 3 se van a dar en luna llena y una se va a dar en luna nueva. Entonces, Israel marca los tiempos, por eso se conoce a Israel como el reloj de Dios, la higuera de Dios, pero también es la luna. Entonces, la conexión con que México fue poblado por una tribu perdida de Israel, de la dispersión, que vinieron acá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí también, pues algunos dicen, no, sí, ya ves como si somos judíos, y cosa curiosa, pues no somos judíos, o sea, pues si hubiera en el antecedente, por lo que te estoy explicando, que viniéramos de la, de alguna, tuviéramos alguna ascendencia, no sería judía, sino sería Israel, de Israel, ¿sí? Judío es otra cosa. Pero bueno, pues hoy todo se confunde. Acuérdate, una cosa es lo que son los hebreos, otros son los israelitas. Los israelitas, pues es el pueblo de histórico, ¿no? De Génesis, de Éxodo, bueno, de Éxodo, de Levítico, de Números, que está en el desierto, que sale de Egipto, que entra a la tierra prometida. Esos son los israelitas. Pero tenemos a los judíos, que son los descendientes de la tribu de Judá. Y hoy vamos a tener a, ahorita te digo porque son 3 títulos que se dan, los israelíes. Los israelíes, pues son los nacidos en Israel en la actualidad. Entonces hay que hablar con eh, propiedad, porque hoy decir judío todos piensan que habla de Israel. No, Israel es una cosa, judío es otra cosa. Judío es solo una tribu, Judá. Israelí es el hoy nacido en el pueblo de allá, o sea, en Israel. Ese es un israelí. Israelita, pues es el que perteneció al pueblo histórico. Ajá. Entonces, para que lo vayamos entendiendo. Eso habla Génesis capítulo 10.